Mire, usted recordará, esta semana los 4 candidatos a la presidencia de la República se dieron cita en el tercer y último debate electoral diseñado para detallar sus propuestas de campaña. Es por ello que nuestra compañera Alejandra Gallardo conversó con el catedrático de la Universidad de Anáhuac, el doctor José Antonio Forzán, para analizar los resultados de este encuentro. Veamos. Estamos conversando con el doctor José Antonio Forzán, él es académico de la Universidad de Anáhuac. Doctor, muchísimas gracias por recibir a las cámaras de Capital 21. Al contrario, esta es su casa, muchas gracias. Muchas gracias. Pues después de 3 debates entre los aspirantes a la presidencia de la República y a poco más de 2 semanas de llegar el 1 de julio, el día de la elección, los ciudadanos tenemos ahora ya las herramientas suficientes y necesarias para emitir un voto informado, doctor. Creo que es una buena aproximación. En efecto, hay elementos en los cuales pudimos ver las personalidades de los candidatos, algunas enunciaciones que pueden ser interesantes para su análisis, pero sobre todo creo que la invitación también está hecha a investigar más a fondo, meternos en las páginas web, estar contrastando los distintos análisis de los especialistas para poder tener una mejor opinión y ejercer con una mayor responsabilidad nuestro derecho a votar. Doctor, fueron 3 bloques durante el debate con temas diferentes. ¿Le parece si abordamos cada uno de ellos con su problemática y pues las posibles opciones a la solución de los problemas que ofrecieron los candidatos? El primer tema, crecimiento económico, pobreza y desigualdad. Fue un bloque bastante activo, ¿no? Sobre todo porque estos debates se han empezado a utilizar como una plataforma de descalificaciones, pero también fue muy importante la labor ahora sí de los moderadores que trataron de moderar precisamente las expresiones para puntualizar cómo podrían obtener, por ejemplo, los financiamientos para los proyectos. En ese sentido, estos problemas que se manejaron son tan complejos que es difícil despejarlos en una primera opinión, ¿no? Creo que hay ciertas expresiones interesantes que podrían ser recopiladas, pero que definitivamente nos hacen falta más elementos para ver cómo se van a operar. El tema de la pobreza es una de las llagas más claras de este país y creemos que a lo mejor votando por determinado candidato se va a solucionar, pero la pobreza no se va a solucionar por decreto. Respecto al tema educación, ciencia y tecnología, que es un tema de especial interés para los jóvenes, ya que el 41% de los asistentes a la votación serán jóvenes. Así es, y esperemos que tengan los suficientes ánimos para ir a expresar su opinión. Yo creo que el gran tema a vencer en este caso va a ser el abstencionismo electoral, ¿no? Por la polarización propia de las campañas y además por esta desafección política que se ha manifestado cada día en nuestro país, ¿no? Esperemos que esto se rompa. Y sobre todo este apartado de educación, bueno, independientemente de la profesión personal, debe ser toral para los candidatos, ¿no? Habría que ir más allá de si están a favor o en contra de la reforma educativa. Tiene que haber un tema de fondo, tiene que haber un tema de reflexión sobre lo que estamos haciendo como sistema educativo para ver cómo podemos realmente competir a nivel internacional. Y no solamente competir, ver cómo podemos vincularnos con las potencias a nivel internacional en cuestiones económicas, culturales y demás. Y creo que quedaron muchos temas pendientes en los 3 debates respecto precisamente al área cultural. ¿Cuáles son las políticas públicas para reforzar la cultura, para ver cómo evitar fugas de cerebros, para ver cómo realmente se hace investigación? No es solamente destinando dinero del Producto Interno Bruto para determinadas instancias gubernamentales. Hay que generar una mentalidad que vaya precisamente hacia el desarrollo de investigación de nuevas oportunidades y ver qué se puede solucionar por ahí. Yo creo que el tema educativo todavía quedan muchísimos pendientes que lamentablemente no vamos a poder resolver en otro debate. Doctor, el tercer tema, salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Son temas que tampoco se resolvieron, nos quedaron a deber muchísimas cifras correctas. Creo que el sistema de salud pública en México tiene muchísimas áreas de oportunidad. Hay que evitar las fugas de medicinas, hay que evitar los dispendios innecesarios por parte de algunos elementos que están haciendo, pues ahora sí que de las suyas, pero también nos hace falta verdaderas políticas de prevención. Políticas que tienen que ver con nuevas condiciones laborales,
con nuevas condiciones de habitar la ciudad, ¿no? Lo mencionábamos antes de la grabación, las condiciones de vida dentro de la ciudad han ido en detrimento en los últimos tiempos, y esto también en condiciones rurales que han cambiado la dinámica misma por toda esta penetración del narcotráfico, por todos los elementos armados, y hay que ver qué podemos hacer para mejorar estas condiciones de vida, comprendernos como seres humanos en todas nuestras dimensiones y por todos los años que tenemos para vivir, qué podemos hacer, y sobre todo bajo estos elementos del desarrollo sostenible. Uno de los moderadores, el doctor Curcio, mencionaba los 17 objetivos del desarrollo sostenible que quedaron en el aire, ¿no? Hay que apuntalarnos a esta dinámica internacional que nos están dando rumbo para ver cómo podemos ejercer mejor nuestros derechos como personas y cómo podríamos crecer frente a los requerimientos internacionales. Doctor, bueno, por último, la Ciudad de México vivirá un cambio después de este proceso electoral. ¿Estamos preparados en instituciones, la ciudadanía? Es una ciudad que tiene que ser paradigmática, es la ciudad donde más se gesta la labor política a nivel nacional en cuanto a términos de estrategias, si me lo permite. Por eso es crucial lo que sucede en la Ciudad de México, el trabajo que ustedes están haciendo en Capital 21, precisamente difundiendo los debates, ayudan mucho a la conciencia de los ciudadanos. Sin embargo, todavía nos queda de ver las distintas plataformas políticas, información para nosotros. Nos cuesta trabajo encontrar los distintos perfiles de los alcaldes. Tenemos que cambiar, no nada más cambiándole la fecha de nacimiento a los candidatos y tener más jóvenes, eso nos da garantía de una certeza política. Perfecto, José Antonio. Doctor José Antonio Forzán, académico de la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, muchísimas gracias. Continuamos.